hay voces que nos quieren decir qué hacer, voces que nos quieren influenciar en lo que pensamos, en todo. Que si hay un refresco, hay otra voz que dice que otro es mejor, y así con todas las cosas. Así como una caricatura, muchas veces se representa que hay un angelito que dice ciertas cosas y desaparece, y luego aparece un diablito que dice otras cosas, y a alguno de los dos le hacemos caso, ¿no? A alguno de los dos oímos. ¿A quién hay que oír? Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 9. Vamos a leer de los versículos 1 a 8. Dice: también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Vamos a orar. Señor, nuevamente te damos gracias por esta palabra que tenemos con nosotros, por tu misericordia, y te pedimos que tú abras nuestros oídos y nuestra mente, nuestro corazón, para que hagamos lo que dice tu palabra, que oigamos a Jesús, que lo oigamos a Él, que es lo que necesitamos. Ayúdanos, Padre, obra en nosotros, obra en nuestro corazón rebelde y duro, para que tu palabra penetre y dé fruto, fruto de salvación, fruto de santificación en nosotros, en tu iglesia y en el mundo, y que todo sea para tu gloria. Lo pedimos por Cristo. Amén. Jesús hizo una pregunta crucial a sus discípulos. La gente pensaba muchas cosas acerca de quién era Él. Muchos pensaban cosas diferentes. Pero, ¿qué decían ellos? ¿Qué decían sus discípulos de Él? ¿Quién era? Eso les preguntó Jesús. Pedro respondió en nombre de todos: tú eres el Cristo. Jesús les mandó que no le dijeran a nadie eso de Él. Y comenzó a enseñarles que el Cristo tendría que sufrir mucho y que sería rechazado por los gobernantes
de la nación, por los sacerdotes y los escribas, que eran los que conocían las escrituras, que sabían las profecías y los que le interpretaban. Lo sabían mejor que nadie. Y les dijo que resucitaría, que moriría, resucitaría, y se los decía con toda claridad. Pedro los llevó aparte y le decía que eso no debía pasar, que no podía pasar. Pero Jesús se volvió y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino las de los hombres. La idea de que Cristo muriera y no fuera reconocido, no podía ser entendida por los discípulos ni por el resto del pueblo judío, que esperaban un reino glorioso. Aunque el siervo sufriente de Dios siempre había estado profetizado, pero ellos no entendían las profecías, tomaban solamente la parte del reino victorioso. Pero antes venía el sufrimiento del Cristo y también de su pueblo. Llamó a la gente y a sus discípulos para enseñarles que lo que había venido a hacer el Cristo era demasiado importante y demasiado valioso. Muchos querían estar cerca de Él para obtener algo, alguna enseñanza, la salud de ellos o de algún familiar o de un amigo, una posición de poder o influencia en el gobierno del reino que pensaban que instalaría, o simplemente querían ser libres de los romanos que los habían conquistado y los dominaban. Lo que Él podía dar era mucho más valioso que la vida misma, por lo que el que quisiera seguirlo y ser verdaderamente su discípulo tendría que morir a sí mismo, es decir, dejar de lado todos sus deseos y ambiciones propias y tomar su cruz, estar dispuesto a sufrir hasta morir si era necesario, dejar todo para seguir al Cristo. El que quiera salvar su vida terrenal, tenerla para él mismo y vivirla por las cosas pasajeras, va a perder esa vida, pero el que la pierda a causa de Cristo y del Evangelio, la salvará. Lo más valioso que tiene el ser humano, de hecho, lo único valioso que tiene es su alma, porque es eterna. El alma está unida a un cuerpo que a causa del pecado se va deteriorando y necesariamente muere. Pero el alma nunca muere. Jesús hace dos preguntas. ¿Qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El alma no muere, pero puede quedar separada de Dios por toda la eternidad en el infierno. Eso es perder el alma. El hombre no puede rescatar su alma por ningún precio, ni con todas las riquezas que existen en el mundo, porque lo que la tiene en ese estado de condenación es haber pecado, rebelándose contra su Creador. La consecuencia lógica es la separación de Dios, y así quedaría para siempre sin la obra de Cristo, que es precisamente dar ese pago para salvar el alma de un castigo eterno, un pago de valor infinito para satisfacer una justicia infinita de un Dios infinitamente santo. Por esa razón, el Cristo debía de padecer mucho, ser desechado y morir,
para sufrir el castigo que merecía el pecador. El Cristo sería separado de su Padre, sería separado de Dios como si Él hubiera pecado. Él, como hombre, como el Hijo del Hombre, siendo hombre, porque el que pecó fue el hombre, el que debe ser castigado es el hombre. Pero al mismo tiempo, siendo Dios, el Hijo de Dios, para poder dar un pago con un valor infinito y redimir a su pueblo. El camino que se disponía a tomar de sufrimiento y muerte era el único medio posible para establecer el reino de Dios en un mundo en el que reina el pecado. Aquel que prefiera su vida a la salvación de su alma y que voltea hacia otro lado pretendiendo no tener que tomar la decisión de abandonar su pecaminosa manera de vivir, está avergonzado de Cristo, está avergonzado de sus palabras, de lo que Él está diciendo, por lo que Cristo también estará avergonzado de él, de esa persona, cuando Él regrese en la gloria de su Padre con los santos ángeles para recoger la cosecha de aquellos que sí lo siguieron. Dice ahí en Marcos, capítulo 13, en los versículos 26 y 27, esa cosecha de almas que va a hacer Cristo cuando regrese. Dice ahí: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. La enseñanza de la muerte del Cristo y del sufrimiento era difícil y dura. También lo era el hecho de que ellos deberían estar dispuestos a sufrir, a morir, si es que eran verdaderos discípulos. Pero había un consuelo al decirles que el Hijo del Hombre regresaría un día. Esto era una confirmación de la resurrección y de las profecías de un reino eterno y glorioso que se cumplirían en ese tiempo. Jesús había sido tentado por Satanás para evitar que fuera a la cruz, y Él respondió: quítate de delante de mí, Satanás. De esta manera estaba confirmando su decisión de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo que el Padre dio su aprobación, dándole honor y gloria en el monte de la transfiguración. Después de estas enseñanzas que dio a sus discípulos y a la multitud, Jesús hace una profecía sobre la venida del reino con toda su fuerza, que sería en breve tiempo. Y dice el versículo 1 de nuestro pasaje: también les dijo. Ese también es después de lo que les acababa de enseñar. Dice: también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Algunos de los que estaban ahí antes de morir serían testigos de la exaltación de Jesús después de su muerte. El inicio de su exaltación fue su resurrección. La consumación sería su segunda venida. Muchos vieron a Jesús después de su resurrección y antes de que ascendiera al cielo
para sentarse a la derecha del Padre. El apóstol Pablo menciona a 500 hermanos que lo vieron en una sola ocasión, y hubo muchos que lo vieron. El reino de Dios, venido con poder, sería prefigurado en unos pocos días más. Pues tenemos ahí la transfiguración en los versículos 2 y 3. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. 6 días después de la confesión de Pedro y de la predicción de su muerte y resurrección, buscó a 3 de sus discípulos para que lo acompañaran a un monte alto. Estos 3 en otras ocasiones aparecen juntos, solo ellos con Jesús. Solo a ellos les permitió que lo acompañaran durante la resurrección de la hija de Jairo. También fueron ellos 3 los que lo acompañaron a orar en el huerto de Getsemaní. Era el grupo de discípulos más cercanos a Jesús, pero no se puede decir con certeza por qué ellos 3, así como tampoco se puede decir a qué monte fueron. Estando ellos solos en el monte, Jesús se transfiguró delante de ellos. La palabra que Marcos usa es una palabra que nosotros usamos, que nosotros conocemos. Esa es la palabra metamorfosis. Nosotros sabemos lo que es la metamorfosis. El ejemplo más conocido es cuando una mariposa, al revés, cuando una oruga se transforma en mariposa. Eso es lo que quiere decir. La apariencia exterior de Jesús cambió. Su naturaleza no podía cambiar. La naturaleza no puede cambiar. La gloria de Dios resplandeció a través de la humanidad de Jesús. Lucas dice en su evangelio que subió al monte a orar, subieron temprano al monte a orar, y que mientras oraban, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Mateo dice que su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La luz que veían no provenía del sol, no provenía de un reflector o de ninguna fuente externa. Dios es luz, y la luz de Dios la irradiaba Cristo. No era la gloria de Cristo, no era la gloria de Cristo como Dios, era como hombre, pero la luz salía de él. Marcos usa una palabra que sus vestidos resplandecían así como resplandecen las estrellas, y además dice que ningún lavador podía hacer las vestiduras tan blancas como las estaban viendo. Ahí se refiere había un oficio de personas que hacían blanca la nieve, y usa esta palabra, no precisamente lavador, pero nadie podía hacer tan blancas pues la lana o unas vestiduras como las vieron. Lo que quieren resaltar los evangelistas es la limpieza y lo blanco, que es la forma más pura
de la luz. La luz en su origen es blanca, la luz del sol es blanca, y cuando pasa a través de un elemento transparente, como puede ser el agua, el vidrio, aún el aire, se separan los colores. Así es como vemos nosotros el arco iris, que todo viene de la luz blanca. La gloria radiante de Cristo brilló a través de su cuerpo físico. El resplandor de su gloria fue visible a estos 3 discípulos. No fue una visión, fue algo real, como lo dice Pedro en su segunda carta. Vamos a ver cómo dice Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 18, lo que vieron. Aquí está diciendo en esta carta lo que pasó en el monte de la transfiguración. Dice Pedro: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. La misma transformación es posible para sus discípulos, para sus seguidores. La imagen divina a la que fue creado el hombre se dañó con la caída. El pecado entró en el mundo, y con el pecado la muerte, la enfermedad y el envejecimiento, que son parte del camino hacia la muerte, que empieza con el nacimiento. Pero Cristo venció a la muerte, habiendo vencido al pecado, por lo que a su regreso, ya sin la presencia de ninguno de sus enemigos, no habrá ni muerte, ni enfermedad, ni envejecimiento. El hombre será restaurado a su estado original, con un cuerpo glorificado, como el que Cristo tenía transfigurado. Este es un proceso que inicia por el Espíritu Santo con la conversión. Se produce una transformación. La primera transformación es en la vida de los que pueden ver la gloria de Cristo, pero esa transformación no se termina durante esta vida. Dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces vieron esta transfiguración y tenemos la reacción de los discípulos. Dice en el versículo 4 de nuestro pasaje de Marcos 9: y les apareció Elías con Moisés y hablaban con Jesús. Estando ellos en el monte, aparecieron Elías y Moisés. La palabra que usa Lucas ahí es la misma que usan las apariciones angelicales y también en la aparición de Jesús, cuando dice que Jesús verdaderamente resucitó y apareció a Simón.
No podemos saber con certeza los detalles de cómo fue, pero el hecho es que aparecieron con sus cuerpos glorificados Moisés y Elías. Ellos son los principales personajes del Antiguo Testamento en el aspecto profético. Moisés era considerado un gran profeta y además el legislador, porque a través de él se recibió la ley. Los 5 primeros libros, que es lo que se conoce como la ley, se le atribuyen a él. Y ahí, en esta ley, el mismo Moisés había profetizado, un profeta como él. En Deuteronomio 18:15 está esta profecía de un profeta que vendría después. Dice ahí: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. Y luego dice: a él oiréis, a él oiréis. Elías, por su parte, era el profeta que iría delante del Mesías, el que estaría antes del Mesías. La profecía del Antiguo Testamento termina con el anuncio de Elías preparando el camino del Cristo. Moisés personifica la ley y Elías a los profetas, los 2 pilares sobre los que descansa la religión judía. Lucas dice que los discípulos estaban cargados de sueño, habían subido temprano a orar, tenían mucho sueño, pero cuando aparecieron Moisés y Elías, despertaron por completo y se dieron cuenta de que estaban hablando con Jesús, y se dieron cuenta de lo que hablaban acerca del viaje que Jesús iba a hacer a Jerusalén, el viaje que ya había iniciado con su declaración de que el Cristo debía de padecer mucho y morir, y terminaría ese viaje la siguiente Pascua con su muerte. La frase que usa Lucas es que hablaban de su éxodo, del éxodo de Jesús a Jerusalén. Hay un paralelismo entre este pasaje y el éxodo. Moisés y Josué también subieron a un monte, mientras que los ancianos, 70 ancianos de Israel, esperaban a que ellos volvieran, así como se habían quedado 9 discípulos sin subir al monte. Cuando Moisés subió al monte, una nube cubrió el monte, y después el rostro de Moisés resplandecía, brillaba tanto que tuvo que ponerse un velo. El encuentro que tuvo Moisés con Dios se mostraba en que la gloria de Dios dejó una huella en Moisés, un rostro resplandeciente que podía ver el pueblo. La nube significaba la presencia de Dios entre el pueblo, representaba la gloria de Dios. La nube acompañó al pueblo durante todo su viaje por el desierto. También esa nube está asociada a la luz. En muchos pasajes se menciona la presencia de Dios y se dice que cubrió la nube, por ejemplo, el tabernáculo o el templo, y que la gloria de Dios los llenó. Eso que veían era luz.
la luz, era un reflejo de su gloria, que era lo que ellos podían ver, pero era solamente un reflejo. La gloria de Dios nadie la ha visto. Lo que los 3 discípulos estaban viendo era sorprendente. Moisés, que había muerto, y Elías, que fue llevado al cielo, dice la palabra, en un torbellino, que así fue llevado, sin morir. Y los dos estaban hablando con naturalidad con el Señor, lo que les dejaba ver lo que sería la comunión del pueblo con el Señor cuando Él haya regresado. Podían ver la gloria que les estaba reservada a los que hubieran muerto a sí mismos y hubieran tomado su cruz para seguir a Cristo. Los escritores de las cartas, Pablo y Juan, lo aclaran. Vamos a ver dos versículos. Primero lo que dijo Pablo en Colosenses 3:4, y después lo que dijo Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 2. Dice Colosenses 3:4: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y dice 1 de Juan 3:2: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Es posible que en este mundo sus discípulos sean menospreciados y sean perseguidos, pero cuando Cristo regrese y se manifieste en gloria, las cosas serán totalmente diferentes. Lo que Jesús había dicho a sus discípulos, que ellos también tendrían que perecer y padecer, no era algo nuevo. Todos los que han servido a Jesús han pasado por esto. No hubo ninguno que se librara. Los dos que están ahí con Jesús, Moisés y Elías, Moisés recibió una multitud de críticas, ataques. El pueblo siempre estaba quejándose, le echaban la culpa de no tener agua, de no tener comida, hablaban de apedrearlo. Por su parte, Elías tuvo que permanecer escondido en una cueva mucho tiempo para escapar de Acab y de Jezabel, la esposa de Acab, que también lo perseguían, querían matarlo. La presencia de Moisés y Elías juntos con Jesús habla de que la obra que Jesús se dirigía a hacer en la cruz, que causó horror de sus discípulos, era el cumplimiento de todo lo que estaba anunciado en la ley y en los profetas. Moisés, el dador de la ley, y Elías era el guardián de la ley. Luchó contra cualquier violación de la ley. Luchó contra la idolatría. Recordamos aquella lucha contra los sacerdotes de Baal. Y la predicación de Elías fue avalada por muchos milagros, por lo que los dos, Moisés y Elías, son testigos confiables del sufrimiento, pero también de la gloria, de la victoria de Cristo. Por otro lado, cada uno representa
una de las dos maneras en la que los discípulos de Jesús estarán con Él cuando regrese. Moisés murió físicamente, como la gran mayoría, y Elías fue al cielo sin morir. Hoy muchos discípulos han muerto y muchos vamos a morir, y los que estén con vida cuando Él regrese ya no morirán. Vamos a 1 Tesalonicenses 4, vamos a ver versículos 14 a 17. Primera de Tesalonicenses 4, 14 a 17. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice los versículos 5 y 6, siguiendo con la narración de lo que estaba pasando en el monte. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Pedro reaccionó a lo que él pensó que era la necesidad en ese momento para Jesús y las importantes personalidades que habían aparecido. Interrumpió la conversación entre los 3 y perdió una magnífica oportunidad para quedarse callado. Muchas veces es mejor quedarse callado, sobre todo cuando no se entiende lo que está pasando. Recientemente, ser irreflexivo e impulsivo le habían ganado una severa reprimenda de parte del Señor. Pedro no pensó lo que decía, dice ahí, porque estaban espantados. Lo que estaba pasando, ver a Jesús transformado y ver a 2 grandes personajes de la historia de Israel hablando con él, pues era como para dar temor. Y dijo algo solo por decir algo, para no quedarse callado, porque no sabía lo que hablaba. Si no sabes algo, es mejor no decir nada respecto a eso. Pero dijo: bueno es para nosotros que estemos aquí. Nosotros, como creyentes, podemos hacer nuestras esas palabras. Nos emocionamos y nos da gozo pensar en el momento en que estaremos con el Señor en su gloria. Y sin duda diremos: bueno es estar aquí. Y seguramente nadie quisiera irse de ahí. Pensar en hacer enramadas. Una enramada es un cobertizo hecho de ramas que hace como una cabaña para guarecerse, para estar ahí un tiempo. Era con la idea
de que permanecieran ahí y de esa manera evitar la cruz. Su deseo era que los tres se quedaran ahí en ese estado glorificado y que establecieran el reino en ese momento. Pero ese tiempo todavía no había llegado. Y una vez más los discípulos, por boca de Pedro, mostraban que no habían entendido la necesidad de la cruz. Además, en medio de tanta emoción, se les había olvidado que los demás discípulos no estaban con ellos ahí en el monte. El relato de Lucas dice que Pedro habló cuando Moisés y Elías empezaron a apartarse de Jesús, o sea, con la intención de irse. Si se iban, el deseo de Pedro de que se estableciera el reino en ese momento se acabaría, por lo que hizo un último intento de que se quedaran. Por eso ofreció construir enramadas para cada uno. Podemos llegar a esta conclusión porque Pedro en todo momento había querido ver el reino establecido, y la promesa que Jesús había hecho en el versículo 1 de que algunos no gustarían la muerte hasta que hubieran visto el reino venido con poder, le había dado esperanza de que el reino sería establecido pronto. Su esperanza creció cuando vio a Jesús transfigurado y acompañado de dos héroes de Israel también glorificados. Le animó más ver a Elías, del que estaba profetizado, que tendría que venir para restaurar todas las cosas, que vendría antes de que llegara el reino. Y Elías estaba ahí. Y dice el versículo 7 de nuestro pasaje: entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Esta vez no hubo una reprensión para Pedro de parte de Jesús. Una resplandeciente nube que señalaba la presencia de Dios les hizo sombra, y desde la nube vino una voz que declara: este es mi Hijo amado, a él oíd. Nuevamente, a él oíd. Y esto, en cierta forma, es una reprensión, pero de parte de Dios a Pedro. Dios dice que el Hijo es amado por el Padre. En la Trinidad, la base de la relación es el amor, y el Hijo es la palabra. A él es el que hay que oír. Él es el profeta prometido en Deuteronomio. Ahí está Moisés, que escribió esta profecía. El Padre dice lo mismo: el Hijo es mayor que Moisés. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, Él lo hizo para que se cumpliera toda justicia. Y ahí se oyó la voz del Padre hablándole a Él, diciendo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora se oye la misma voz diciendo las mismas palabras, pero ahora dichas para que las oyeran los tres discípulos, y agregando lo que ellos debían entender: a él oíd. Eso es lo que deben entender esos tres discípulos que están ahí, pero todos sus discípulos. Dice Mateo que cuando los discípulos oyeron esto, se postraron sobre sus rostros
y tuvieron gran temor. Jesucristo se acercó y puso su mano sobre ellos y les dijo que no tuvieran miedo. Miraron hacia arriba y la nube había desaparecido. La gloria de Cristo desapareció también. Moisés y Elías se habían ido. La presencia del Padre ya no estaba ahí. Estaba Jesús solamente, al que debían oír. Tanto Moisés, que podría considerarse el representante de la ley, como Elías, que podría considerarse el representante de los profetas, habían tenido un ministerio que preparaba y anunciaba al Hijo y su obra. Una vez que Cristo estaba presente, los hombres ya no tenían que escuchar acerca de la ley, ya no tendrían que escuchar acerca de los profetas, tienes que escucharlos solamente a Él. Dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 a 3. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Moisés y Elías habían sido grandes hombres de Dios. Para los judíos, Moisés era el mayor, porque era profeta y era el legislador, e hizo las más grandes señales que haya hecho algún hombre. Todas esas señales en Egipto y en el desierto. Era venerado y admirado. Los judíos religiosos se consideraban discípulos suyos. Su rostro brilló por su cercanía a Dios, pero Cristo es superior y lo vieron sus discípulos. Su gloria es mayor que la gloria de Moisés y es una gloria de lo que seremos en el reino. La gloria que vieron los discípulos es la gloria de la humanidad verdadera de Jesús, confirmada en ser imagen de Dios, imagen que se perdió en el hombre por el pecado. Esa gloria que vieron muestra que Cristo es el hombre perfecto, libre de pecado y que ha cumplido toda obediencia, por lo que se ha ganado el cielo para sí mismo como hombre. Pero bajó del monte porque todavía faltaba que llevara el castigo de su pueblo. Ese castigo no era necesario para que Él, en su humanidad, fuera al cielo, pero es necesario para que nos llevara a nosotros. Mateo dice que el Hijo es el que conoce al Padre y al que el Hijo lo quiera revelar. Es imposible conocer al Padre si no es por medio de Cristo. El Padre estaba anunciando allí en la transfiguración la culminación de su revelación en Cristo, y también
estaba declarando su completa aprobación de la obra que el Hijo se disponía a realizar en la cruz. Esto tuvo que ser muy importante para sus discípulos, que días antes se opusieron a ese camino. Tenemos finalmente el epílogo, el desenlace. Dice el versículo 8: y cuando miraron, no vieron a nadie más consigo, sino a Jesús solo. Inmediatamente Elías y Moisés desaparecieron, dejando solo a Jesús. Era claro que tanto el legislador como el profeta dejaban el lugar principal a Cristo, porque a pesar de toda su importancia, no eran más que hombres. Solo Cristo podía llevar a cabo la redención del mundo. El anticipo del reino había terminado. El reino no se iba a establecer en ese momento. Acababan de experimentar lo que había sido la presencia de Dios en el Edén, antes de la caída. Y es lo que sería cuando el reino fuera restablecido. Aún con dudas y malentendidos, los discípulos seguirían a Cristo hasta la cruz. Morirían a sí mismos, tomarían su cruz, y el resto de sus vidas sería para predicar a Cristo crucificado. Para los gentiles, locura; para los judíos, tropezadero. Esta experiencia demuestra lo que ya Pedro había confesado, de que Jesús es el Cristo. Demuestra lo que serán los habitantes del reino. Ahora tú entiendes la gloria de Dios de una manera más clara y más segura de lo que pudiera ser una experiencia en un monte. Tienes la Biblia en tus manos. No necesitas subir a un monte alto. Tienes la palabra profética más segura. Cree lo que este libro te está diciendo de lo que Él hizo en la cruz por ti. Y cómo regresará para restablecer su reino, en el que estarán sus discípulos y tendrán la gloria que es de Él. Hay muchas voces en el mundo. La voz de la psicología, la voz del materialismo, la del humanismo, la del escepticismo, y la voz más fuerte, la tuya. Está también la voz de Cristo en la Biblia. ¿A quién vas a oír?